yo soy Natsumi Yokida, me dicen Natsu. Formo parte de Relevis Buenos Aires hace más de un año ya, por suerte. La verdad que estoy muy contenta con eso porque conocí un montón de gente muy genial. Les llegaba a escuchar hasta donde les estaba contando. Bueno, sigo con la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se releva de forma trimestral. Entonces tenemos 4 encuestas por año, en donde se les hacen preguntas alrededor de 18.000 hogares, que están compuestas por más o menos 59.000, 58.000 personas. Lo que se muestrean en realidad son viviendas y se encuestan los hogares que se encuentran en esas viviendas, y a partir de eso se genera información sobre el mercado de trabajo, captando la situación de actividad, de inactividad, de empleo de las personas, y al mismo tiempo también se captan los ingresos. De los ingresos tenemos información disponible sobre ingresos laborales y sobre ingresos de fuentes no laborales, como pueden ser las jubilaciones, los subsidios, los planes sociales, las pensiones. Entonces, en ese sentido es bastante completa, a mí me gusta mucho utilizarla por eso, y bueno, lo que es clave es que cada trimestre se publican también bases para que, además, más allá de los informes que publica el propio INDEC, con toda esta información, también uno pueda generar la información que le parece necesaria o que quiere indagar para poder investigar algunas cuestiones de cómo estamos en Argentina. Lo que tiene es que tiene una cobertura de 31 aglomerados urbanos, entonces no está incluida lo que es la población rural, por ejemplo, o las ciudades más pequeñas, pero sí es bastante sólida en términos de lo urbano. Al mismo tiempo, las bases que se publican y que podemos utilizar, las observaciones, o sea, cada uno de los casos vienen acompañados con un ponderador, con una variable de expansión, digamos, para poder hablar en términos de lo que pasa, en términos de representatividad para esos aglomerados. Entonces, cada uno de los casos tiene un peso por X cantidad de personas, y de esa forma expandimos la muestra para poder hacer estimaciones sobre los 31 aglomerados urbanos. Entonces, yo les voy a mostrar, les voy a compartir acá, de la pantalla, por ejemplo, para los que quieran después trabajar con esto, pues es muy fácil de trabajar en R esta base. No sé si ahí pueden ver la pantalla. En la página, directamente, en los productos y las bases de datos, directamente tenemos acá las bases para cada trimestre para que las podamos descargar. Y uno se las descarga y listo, ya las puede utilizar. Al mismo tiempo vienen con un diseño de registro en donde es una especie de diccionario en donde te dice cada variable qué tipo de información está brindando, cuáles son los códigos y demás para que uno las pueda utilizar. Entonces, bueno, yo el informe que hoy les presento, también se los voy a compartir acá. Este es mi RStudio. No sé si lo llegan a ver. Que es una herramienta que tiene el R Markdown, es una herramienta del RStudio que nos permite generar informes o una presentación de un script de una forma más amigable para estar compartiéndola con otras personas. No solamente para compartir el script, sino incluso para presentar resultados, para generar informes un poquito más elaborados en donde la información que procesamos pueda estar presentándose de una forma más amigable. A mí me gusta, en realidad es muy fácil para las que estén usando scripts, nada más yo trabajo directamente con el R Markdown, en el que directamente ponemos New File, y se puede seleccionar el R Notebook, y en vez de un script tenemos un punto RMD. Los encabezados, por lo general, que son estos que están acá, se aclara el título, el subtítulo, el autor, la fecha y demás. Acá en este caso yo también utilicé un recurso que tiene, que es el de una nota al pie para hacer aclaraciones.
y en donde se les puede aclarar también que sea un HTML con salida, o incluso a veces uso el Word, que está muy bueno porque te genera un informe en Word con, por ejemplo, un índice automatizado, uno no tiene que ponerse a buscar cada página para cada tema, sino que automáticamente se genera, y eso está bastante bueno. Yo en este caso lo hice en HTML porque la idea era compartirlo por internet, entonces era más fácil de esa forma. Y bueno, directamente se puede trabajar en R Markdown con texto, ¿sí? En las partes en general uno escribe y es el texto, como en esta parte, pero en estos pedazos que son un poco más, que están como más oscuritos, va la parte del código. Entonces uno puede estar escribiendo texto en el medio de decir, bueno, esto lo procesé así, y se ve el chunk de código en el propio informe. Al mismo tiempo a mí me gusta mucho la herramienta porque se puede ir generando la vista previa. Si yo aprieto el preview, me va mostrando cómo está hasta el momento lo que estoy trabajando, cómo va a ser la salida de eso. Y también puedo ir trabajando de la misma forma con el script, porque de este lado, en el panel me van apareciendo los gráficos, los cuadros y todo igual que siempre. Al mismo tiempo tiene algunas herramientas de formato que están bastante buenas. De hecho, si se quieren descargar el cheat sheet para usarlo es muy, muy útil. Tiene una lógica bastante sencilla, en donde quizás las negritas van entre guión bajos, o las itálicas van entre asteriscos, ese tipo de cosas, que son bastante fáciles. Y también lo que tiene es que puede automatizar un montón de trabajos. Si tenemos que hacer informes, por ejemplo, que los hacemos regularmente, sabemos que va a ser siempre lo mismo, solo que los resultados van a ir variando, en donde la descripción de los resultados puede estar atada directamente a los datos que estamos generando. Por ejemplo, en este caso, donde yo digo todos los datos refieren a los 31 aglomerados urbanos de la PH, y en esta ocasión especial corresponden al, y hay un RDate, es porque arriba yo definí date como el cuarto trimestre de 2017. Y automáticamente cuando yo vea el informe va a aparecer ese dato que yo nombré, que yo lo creé como un objeto en R, va a estar apareciendo acá como texto. Entonces hay un montón de resultados en los que, por ejemplo, cierto dato me da 20 puntos porcentuales, y yo directamente no tengo cada vez que hago el informe escribir de vuelta sobre los resultados, sino que se pueden estar leyendo automáticamente. En ese sentido me fue muy fácil. Y al mismo tiempo lo que tiene es que se puede compartir por la página de RPubs, en donde mismo en la vista previa tenemos un botón de publicación. Y por ahí, si nos hacemos una cuenta en RPubs, se sube automáticamente el informe en HTML, y después se puede descargar cualquier otro con el que lo compartimos, el script, con lo cual está muy bueno para compartir la forma en que hacemos estas cosas, y para poder tener trabajo colaborativo, que la verdad está re bueno. Bueno, comentándoles un poco sobre cómo trabajo la EPH en R. Primero lo que hago, obviamente, es cargar las bases y cargar las librerías, pero lo más importante es, antes de empezar, generar una limpieza o explorar la base de forma tal que me pueda ser cómoda para trabajarla, sobre todo para algunas variables hay que desarmarla, porque son códigos, por ejemplo, códigos de rama de las ocupaciones de las personas, o códigos de calificación, que está bueno porque quizás necesitamos solamente un dígito de todo ese código, y entonces generamos variables nuevas y demás. Entonces lo primero es que hago es eso, acá en este chunk de código, por ejemplo, están las modificaciones que realizo en la base, y me manejo directamente con el tidyverse. A partir de las pipes, digamos, voy atando cada uno de las modificaciones que quiero hacer en la tabla, y en este caso, por ejemplo, con un mutate voy definiendo distintas variables, transformándolas para que me vayan quedando de acuerdo como yo quería. Incluso, siendo que hay variables que vienen como con códigos, que son variables categóricas y que vienen directamente con información 1, 2, 3 y 4, a veces genero las etiquetas para que los gráficos después no me queden de acuerdo a categorías que son números,
sino que puedan decir, en este caso, por ejemplo, para las calificaciones profesionales, técnicos operativos, no calificados y demás. ¿Qué más les puedo contar? Ah, sí. Una vez que tengo hecha toda la limpieza, particularmente con las variables que sé que voy a querer usar para un informe en particular, genero las tablas. Y en este caso, yo quería mostrarles esta tabla. Justo en el medio cuando se me cortó, se me cerró también esto, y fue medio un lío, pero bueno. Tengo acá, por ejemplo, la tabla 3. Yo defino, por ejemplo, y esto es como una cosa bastante habitual que me va sirviendo como rutina de trabajo para generar tablas con información resumida, que es agarrar la base en cuestión, con un pipe, aplicarle un filtro y seleccionar los casos con los que voy a querer trabajar. En este caso, por ejemplo, jerarquía distinto que 0 significa que tenga una jerarquía válida el caso de casos de los que voy a estar hablando, y estado igual a 1 refiere a los ocupados. Entonces significa que voy a querer estar hablando de aquellos ocupados que tienen jerarquías con un código válido, y al mismo tiempo, luego de filtrar los casos, los voy a agrupar por sexo, porque en este caso es un informe de género, entonces puedo con un group by decir que separe la información de acuerdo a esta variable en particular. Por lo general es esa estructura. Filtro primero, agrupo por alguna de las variables, que es la que quiero desagregar, genero alguna variable, por ejemplo con un mutate, que es justamente la variable con la que voy a querer, comparar para cada uno de los grupos, y acá es muy clave para las encuestas que vienen con ponderadores, trabajar sumando los ponderadores, ¿sí? Para no estar trabajando solamente con los casos muestrales, porque si no las poblaciones obviamente no nos van a dar, sino que para expandir a esa población, yo lo que suelo hacer es, en el momento final en que estoy viendo la información agregada, poder sumar los ponderadores. Hay otros programas como SPSS o Stata que quizás tienen una función en la que directamente hay un weight by y ya directamente toman la base como si estuviera ponderada, pero de alguna forma a mí me gusta el hecho de que en R uno está siendo consciente siempre del efecto de los ponderadores y está pensando constantemente en qué es lo que está viendo y cuál es esta relación entre la muestra y lo que está queriendo ver. Entonces, al final con el summarize agrego la información y en este caso, por ejemplo, lo que hago es sumar los ponderadores que cumplen con cierta condición y dividirla sobre lo que en este caso era frecuencia, que era la suma de todos los ponderadores en general. Entonces, de esa forma voy generando las tasas, por ejemplo. Eso en general, casi todo el informe se trata básicamente de hacer eso, según distintas desagregaciones, que en este caso eran por sexo, pero pueden ser en simultáneo, un group by por sexo y, por ejemplo, por algún grupo de edad, o por calificación ocupacional, o por nivel educativo y demás. Al mismo tiempo, lo que tiene es que a medida que voy trabajando las tablas, genero estos datos, estos valores que se llaman inlines, que les voy poniendo así, en donde marco algunos datos para que después en el texto me vayan apareciendo. Por ejemplo, este inline 3 va a aparecer acá, en el medio del texto, haciendo referencia al porcentaje de ocupados varones que tienen cargos de dirección o son jefes. Así que las herramientas que principalmente uso son el tidyverse, grafico mucho con ggplot, que la verdad me resuelve bastante, y al mismo tiempo para lo que refiere a las tablas, para la presentación, ya sea en HTML o incluso para los Word, para que queden más lindos a la hora de presentar informes, uso un paquete que encontré hace relativamente poco, que son Cable, con K, y Format Table. Son funciones que me permitieron, y ahora les muestro, hacer tablas un poquito más lindas en donde se les puede poner formato, por ejemplo acá, para los grupos de edad y sexo, poder ir acumulando columnas
dentro de columnas más grandes. Y así que esas librerías también están cargadas ahí en la sesión. Bueno, para mostrarles un poco también los resultados que me dio el informe, les comento un poquito. En primer lugar, la encuesta para el cuarto trimestre de 2017, es decir, para cómo cerramos el año pasado, nos habla de una masculinización del mercado de trabajo, ¿sí? Donde la tasa de actividad y la tasa de empleo son más altas para los varones y para las mujeres hay una distancia de 20 puntos porcentuales aproximadamente, en donde la desocupación y la subocupación, es decir, trabajos que no llegan a la jornada completa, son mayores para las mujeres, es decir, que hay más obstáculos para una plena inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Cuando vemos estas cuestiones por grupos de edad, las más complicadas son las mujeres más jóvenes, lo cual nos alarma bastante, al mismo tiempo que hay otros obstáculos, como una mayor tendencia de las mujeres a caer en un empleo no registrado, o sea, sin seguridad social, donde los empleadores no hacen los aportes que corresponden, donde tenemos esta dinámica de piso pegajoso y techo de cristal, que refieren al hecho de que las mujeres suelen quedar atrapadas en cargos de menores jerarquías o de puestos que requieren calificaciones ocupacionales más bajas, y donde al mismo tiempo es más difícil el acceso a los cargos jerárquicos de dirección, de jefatura, de roles profesionales y demás. Al mismo tiempo, pude calcular brechas de ingresos por género, en donde dan alrededor, depende de qué tipo de ingresos estemos viendo y a qué población nos acotemos, entre un 20 y un 30 y algo por ciento de diferencia en los ingresos, y donde una buena parte de esa distancia se explica por la diferencia en las horas trabajadas. La encuesta también nos permite ver cuántas horas se trabajan semanalmente, lo cual podemos mensualizar con un cálculo bastante sencillo, que es multiplicando por 30 y dividiendo por 7, nos deja las horas mensuales, y entonces podemos ver que un efecto muy importante es el de la diferencia en las horas que trabajan las mujeres y que trabajan los varones, y donde una de las cosas que más me llaman la atención es, bueno, decir, no es que se disuelve entonces la brecha salarial o la brecha de ingresos por el solo hecho de que esa brecha se achica cuando vemos el ingreso horario, sino que la pregunta que surge es en qué estamos usando las horas entonces las mujeres, y en donde cuando uno ve la distribución de las tareas del hogar, que es otra de las preguntas con las que contamos en la encuesta, es el hecho de que la amplia mayoría de estas tareas las realizan mujeres del hogar, y en donde esto va acompañado del hecho de que son generalmente también mujeres, casi en su totalidad, las que realizan el trabajo doméstico remunerado, es decir, que trabajan como servicio doméstico. Entonces hay una feminización de esas tareas, y en donde después, cuando vemos la distribución del ingreso, podemos ver que por hogares, si ordenamos los hogares de más ricos a más pobres, podemos no encontrar muchas diferencias, ¿no? Adentro de esos hogares en la composición por sexo, digamos. Dentro de los hogares, más o menos hay una proporción equivalente de mujeres y varones. De hecho, en este gráfico que les muestro, hay más mujeres en en todos los deciles por cuestiones demográficas, el hecho de que somos mayoría de mujeres en el país, pero después cuando vemos las fuentes de esos ingresos, es decir, de dónde salen los ingresos de esos hogares, ahí es donde se ve la diferencia, y es en el hecho de que en los deciles de ingresos más bajos se encuentran mayoritariamente mujeres, y en los estratos de mayores ingresos se encuentran mayoritariamente hombres percibiendo esos ingresos. Entonces, lo que me llamó más la atención es cómo hacia el interior de la unidad familiar, que en la superficie se muestra
cierta equivalencia, cierta igualdad, cuando vamos un pasito más allá y vemos de dónde salen esos ingresos y los vemos por sexo, ahí es donde se puede ver la diferencia de género. En fin, respecto de los resultados, eso, a mí lo que me interesaba comentarles es también el hecho de que la herramienta del RLR Studio de RPubs, también para ir compartiendo sintaxis e ir compartiendo los trabajos mismos, redunda en un trabajo colaborativo que, por mi experiencia personal, fue muy enriquecedora. De hecho, este informe está muy alimentado por comentarios de gente que escribe y que pregunta si se puede hacer esta cosa, si se puede hacer la otra, si se puede agregar algo que ellos habían visto en otros trabajos, y la verdad que alimentó un montón. Para las que quieran trabajar con estas bases, incluso les comento que tengo un compañero varios compañeros con los que estamos empezando a pensar en herramientas para trabajar la base, para compartirlos y hacerla de forma pública. Él arrancó con etiquetas para la base, porque las bases que están subidas tienen nombres bastante ridículos, como PP04D, bastante complicado de trabajar así, entonces de generar etiquetas para trabajar de forma más fácil y ese tipo de herramientas que pueden simplificar un poco el trabajo. Pero bueno, eso es más que nada lo que tenía para comentarles, y eso sería todo por mi parte. Nos mostrarías el RPubs, cómo queda publicado, así lo pueden ver. Ah, sí, perdón. Mira, una vez que en la vista previa voy a publish con la sesión, acá, esta es la página de Repubs, acá directamente en el directorio aparece el nombre de la sesión, o sea, el usuario de la persona que lo sube, y después uno completa, cuando está en el proceso de subida, qué nombre le quiere poner resumido al link, aparece así. Directamente con una de las opciones que tiene el RPubs, que es el índice, aparece acá un índice flotante, entonces a medida que voy bajando, se va viendo todo lo que yo fui redactando. De hecho, por ejemplo, este 20 puntos, este 20 de acá, está automático. Yo calculé la diferencia entre una columna y la otra y puse el dato ahí, digamos. Entonces está atado al dato. Se va presentando los gráficos que uno vaya calculando. Lo mismo con las tablas, las puedo ir presentando y creo que quedan bastante lindas. Y ven que a medida que voy bajando, se va moviendo en el índice también, y por ejemplo, título que tiene adentro varios subtítulos, una vez que llegué acá, se desdobla para mostrar todos los subtítulos que están hacia el interior. Entonces, lo que hay en el script es una estructura de índice, de jerarquía, en donde uno va fijando los títulos, los subtítulos, los subsubtítulos, y así, con los hashtags, con los numerales, se va fijando los títulos. Acá hay otros gráficos, por ejemplo, también. Y las tablas van quedando tal cual como uno las va poniendo en el orden en el script. Sí, yo voy a estar en el Slack este mes, calculo, y les voy a pasar después también algunas herramientas, que era esto que les comentaba, de las etiquetas para poder trabajar la base. Y bueno, el script en realidad se lo pueden descargar directamente del RPubs. De hecho, algo que no les estaba mostrando es eso, es el hecho de que si uno va arriba de todo, acá en código, puede pedir descargar el script. Entonces directamente lo que uno comparte, otro puede ver cómo se hizo. Bueno, muchísimas gracias por la charla, Natsumi. No, gracias a ustedes.